Halloween es una celebración extranjera que con el tiempo y popularidad fue difundida y adoptada en muchos países del mundo. Hoy por hoy es común ver hasta en cualquier barrio del mundo a niños, jóvenes y adultos disfrazados de algún personaje para festejar este día, ya que el marketing de las redes sociales hace que esto se vuelva una tendencia. Así, no podemos dejar de lado en este canal esta celebración, por lo que para mí es un gusto presentarles a ustedes el iceberg de Halloween. Si a lo mejor no sabes qué es un iceberg, te lo explico. Un iceberg es un conjunto de hechos, teorías y curiosidades de un tema que, mientras los datos estén arriba, serán más conocidos, y mientras bajamos, conoceremos algunos datos desconocidos y hasta perturbadores. Así que sin decir nada más, comencemos. Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3000 años, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban el Samhain, el festival que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia. Se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Sin embargo, esta fiesta se celebraba entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Durante este periodo, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. A medida que las fiestas paganas fueron disminuyendo y aumentando los festejos cristianos, surgió el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Su origen más remoto se encuentra en Antioquia, Turquía, en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés, cuando la iglesia decretó un día en común para honrar a todos los mártires. Frecuentemente, los mártires morían en grupo, lo que llevó a nombrar un día como celebración común, sobre todo tras la llamada Gran Persecución, la última y quizás la más sangrienta persecución a los cristianos por el Imperio Romano. Posteriormente, el Papa Gregorio III pasó la fiesta el 1 de noviembre como respuesta a la celebración pagana del Año Nuevo Celta, para que los nuevos creyentes fueran abandonando sus antiguas creencias. En el Día de Todos los Santos se celebran diversas tradiciones en el mundo, pero sin duda, algo que prácticamente es universal, se destaca llevar flores a los seres queridos en los cementerios y orando por sus almas. La llegada del 31 de octubre no es una fecha esperada ni celebrada para algunos países, pues lo consideran como una falta de respeto hacia su religión o hacia el orden público, pues podría este tipo de festividades ocasionar disturbios. Tal es el caso de Uzbekistán, que en el año 2011 decretaron que las fiestas de Halloween están totalmente prohibidas en este país debido a un decreto presidencial por carácter religioso, pues afirman que esta tradición enaltece al diablo y es considerada una festividad ideológicamente incorrecta. Por ello, cualquier tipo de persona que se disfrace, celebre o haga algún tipo de alusión al Día de las Brujas debe ser arrestado. En China, cualquier tipo de alteración o disturbio público es razón suficiente para considerar un arresto. Por ello, las autoridades de dicho país han prohibido el uso de cualquier tipo de disfraz, máscara o maquillaje que resulte aterradora para otras personas, incluso para que no se utilicen en manifestaciones. En Francia existe la tradición de celebrar Halloween, pero en una pequeña ciudad llamada Benargues. Esta festividad no se lleva a cabo, aunque no está precisamente prohibida. Hay ciertas vestimentas que sí están restringidas. Por ejemplo, los disfraces de payasos no son permitidos debido a los actos de vandalismo que han cometido con personas disfrazadas de payaso en dicho territorio. Al igual que esos lugares, hay otras regiones como Rusia, Turquía, Australia y Corea del Norte en las que no se celebra la gran fiesta de octubre. La noche de Halloween tiene un significado espiritual. Es una oportunidad para conectarse con los seres queridos que han fallecido y honrar a sus espíritus. Según la leyenda, los espíritus de los difuntos vagan por la tierra y podemos ver brujas y toda clase de espantos. Hay un conjunto de símbolos y elementos tradicionalmente asociados a esta festividad cuyo significado te sorprenderá. Así, la más conocida son las calabazas, que en Halloween generalmente se usan como motivo decorativo. Se vacían, se talla en ellas una expresión diabólica y
dentro se coloca una vela. Se utilizan para representar las almas atrapadas en el purgatorio. Las brujas, según la tradición popular, son hechiceras que usan magia negra. Se dice que esta noche el diablo convoca a las brujas a una fiesta conocida como aquelarre, y por eso se las puede ver durante Halloween. Los fantasmas y calaveras son símbolos de ultratumba. Los fantasmas caracterizan a los difuntos que vagan por la tierra la noche de Halloween, mientras que las calaveras son la representación de la muerte. Los murciélagos, también asociados a los vampiros, son criaturas asociadas al mundo de las tinieblas, de lo nocturno y lo sombrío. Se los vincula a la sensualidad, la muerte y los rituales ocultos. Los espantapájaros, utilizados para ahuyentar a las aves que causaban estragos en las cosechas, son utilizados durante Halloween como protección ante los espíritus y los seres demoníacos. Los búhos son aves de buena suerte, utilizados como amuleto de protección. Se cree que su ulular ahuyenta los poderes de las tinieblas, y claro, no cabe duda que al hablar de Halloween es imposible no dejar de recordar sus colores característicos. En Halloween predominan fundamentalmente tres colores: naranja, morado y negro. El naranja, asociado a la calabaza, es un color que representa la vitalidad y la energía. El morado simboliza la magia, el misterio y el paso de la vida a la muerte. El negro se vincula a la oscuridad, lo maligno y lo demoníaco. Con lo antes expuesto, no hay duda que se puede hacer una analogía con lo que engloba de igual manera a la Navidad. Con esto no quiero caer en discrepancias, ya que esto lo asocio con el repentino avance del marketing que abarcan ambas fiestas. Además que la mercadotecnia se apodera muchas veces de los gustos y preferencias de los nuevos clientes pasajeros que tendrán, ya que se ofrecen muchas cosas en promoción. Además, entre una celebración y otra los diferencia solo un mes, por lo que mucha gente tiende a gastar más en estos días en comparación a otros meses. Claro está que cada celebración tiene lo suyo, así que es libre cada persona y familia de celebrar lo que les guste. Por otra parte, quienes toman a Halloween como una nueva Navidad son las personas con discapacidad, quienes se sienten mejor en estas fechas, ya que pueden mostrarse sin miedo ni rechazo al sentir de la gente. En el 2018, la BBC contaría el caso de 3 personas quienes toman esta festividad para sentirse en paz consigo mismos luego de secuelas graves en su cuerpo. En la descripción te dejaré el artículo para que puedas leerlo. Y así termina el nivel 1. Hasta este punto ya sabemos que Halloween se celebra desde hace más de 3000 años con la fiesta pagana de Samhain, y se realizaba en la noche del 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, y servía como celebración del final de temporada de cosechas en la cultura celta, donde se creía que el mundo de los dioses se hacía visible para los humanos, lo que ocasionó una serie de travesuras sobrenaturales. Por ello, muchas personas ofrecían golosinas y comida a los dioses, mientras que otras usaban disfraces como pieles y cabezas de animales para que los espíritus que deambulaban por la noche los confundieran con uno de ellos. Sin embargo, aquellas gentes se compartían bromas entre sí, pero culpaban siempre a los espíritus. Por eso las máscaras y disfraces fueron medios para salirse con la suya. No obstante, uno de los países europeos que más influyó en la celebración de Halloween de Estados Unidos fue Irlanda, cuya tradición medieval consistía en vestirse con atuendos que simbolizaban las almas de los muertos, e iban de casa en casa reuniendo golosinas o pasteles del alma, llenos de especias en su nombre. La primera ola de inmigrantes irlandeses y escoceses comenzaron a llegar a territorio americano en el siglo XVIII, trayendo consigo supersticiones, tradiciones y sus trajes. La entrada de Halloween a la cultura estadounidense marcó un punto de quiebre importante, ya que la celebración tendría un gran impacto que la llevaría a volverse mundialmente popular, tanto así que empezaron a salir empresas dedicadas a la confección de disfraces, las cuales tienen una gran acogida en esta parte del año. En la noche de Halloween, cientos de niños salen a las calles acompañados por sus padres o hermanos mayores, disfrazados de brujas, de esqueletos, de zombies o los más variados monstruos. Los maquillajes siniestros también tienen lugar en la noche de brujas, y uno de los momentos que mejor define a esta festividad es la del dulce o truco. Esto sucede cuando los pequeños van tocando las puertas de sus vecinos pidiendo los emblemáticos caramelos y dulces ante esa pregunta. Aunque muchos asocian la práctica con el sistema
sistema capitalista o de consumo, la realidad es que tiene un origen muy poco conocido. Todo comenzó en la Edad Media, cuando los niños y adultos con pocos recursos económicos empezaron a vestirse como demonios, difuntos o espíritus, yendo de puerta en puerta. Estos grupos se ofrecían para rezar oraciones o entonar cánticos que apaciguaran a los seres del más allá a cambio de comida. Más adelante, lo que se entregaba a estas personas, generalmente niños, era el llamado soul cake o pastel del alma. Si no eran bienvenidos en la casa, solían amenazar a sus habitantes con futuras desgracias. De ahí surgió la idea de este intercambio. Si no me entregas comida o dulces para que rece por las almas de los difuntos, recibirás un susto, ya que te alcanzará la desgracia. Sin embargo, el término dulce o truco llegaría mucho después. Fue el diario de Alberta, Canadá, Herald, del 4 de noviembre de 1927, el que hizo referencia por primera vez a la expresión dulce o truco, y tiene que ver con una tradición antigua en la que los pocos recursos económicos, el hambre y el simbolismo esotérico se unen. En aquella edición se hablaba de la diversión que supone Halloween y de los niños que en las puertas de las casas esperan a sus moradores a la voz de trick or treat, es decir, broma o dulces, para que estos, divertidos, le regalen chucherías. El término trick or treat se popularizó realmente a partir de una campaña de UNICEF del año 1950, como una forma de ayudar a los niños que aún se veían afectados por la Segunda Guerra Mundial. Esta organización creó unas cajas de chucherías que eran compradas por adultos para entregar a los niños. Con ese sistema se han recaudado millones de dólares para la infancia cada año. La tradición llegó a los Estados Unidos y Canadá de la mano de los emigrantes europeos, pero fue prácticamente olvidada durante mucho tiempo, hasta que a principios del siglo XX renació y se popularizó. Es así como esta peculiar frase aún sigue vigente hasta nuestros días. Hay varios juegos tradicionalmente asociados a Halloween. Algunos de estos juegos se originaron como rituales de adivinación o formas de predecir el futuro, especialmente en lo que respecta a la muerte, el matrimonio y los hijos. Durante la Edad Media, estos rituales eran realizados por unos pocos en las comunidades rurales, ya que se consideraban prácticas mortalmente serias. En los últimos siglos, estos juegos de adivinación han sido una característica común en las fiestas domésticas en Irlanda y Gran Bretaña. Suelen implicar manzanas y avellanas. En la mitología celta, las manzanas estaban estrechamente relacionadas al otro mundo y la inmortalidad, mientras que las avellanas se asociaban con la sabiduría divina. También hay quien sugiere que derivan de las prácticas romanas de celebración de Pomona, la diosa de la fruta. Las siguientes actividades eran habituales en Halloween en Irlanda y Gran Bretaña durante los siglos XVII al XX. Algunas se han extendido y siguen siendo populares. Un juego común es morder la manzana, en el que las manzanas flotan en una bañera o en un gran cántaro de agua y los participantes deben utilizar solo los dientes para sacar una manzana del barreño. Varias de las actividades tradicionales de Irlanda y Gran Bretaña consisten en predecir la futura pareja o cónyuge. Se pela una manzana en una larga tira y se tira la cáscara por encima del hombro. Se cree que la cáscara tiene la forma de la primera letra del nombre del futuro cónyuge. Cerca del fuego se tuestan dos avellanas, una con el nombre de la persona que las tuesta y la otra con el de la persona deseada. Si las avellanas saltan por el calor es mala señal, pero si se tuestan tranquilamente auguran una buena pareja. Otro juego popular irlandés es el de los ojos vendados. Una persona se venda los ojos y elegía entre varios platillos. El objeto del platillo daba una pista sobre su futuro. Un anillo significaba que se casaría pronto, la arcilla que moriría pronto, quizá en un año, el agua que emigraría, las cuentas del rosario que tomaría el hábito de monja, sacerdote, etc. Una moneda que sería rico, un frijol que sería pobre. No todo el mundo disfruta de Halloween de la misma forma, ya que existe un grupo de personas que padecen un miedo atroz e injustificable a todo lo que rodea esta celebración, y son conocidos como samhainofóbicos, que es el término que se le ha asignado a definir esta fobia. Curiosamente, los expertos han utilizado para acuñar esta fobia el modo antiguo del nombre de la celebración celta, Samhain. Todo aquello que tiene que ver con la fiesta de Halloween crea fobia a los que la padecen, no pudiendo soportar
importar la decoración, las calabazas y músicas tétricas, los disfraces, sobre todo los sustos que realizan, y cada vez es mayor la presencia de elementos decorativos y la duración de los festejos de Halloween. Algunos parques temáticos comienzan a celebrarlo a fines de septiembre, un hecho que acentúa más el miedo de estas personas, ya que están muy presentes en muchas rutinas del día a día, anuncios y programas de televisión, decoración en centros comerciales y en tiendas. La samhainofobia está mucho más extendida de lo que realmente se cree, pues esta misma patología aúna otras fobias a elementos que están presentes en la celebración de Halloween. Fantasmas como la espectrofobia, oscuridad, nictofobia, gatos, aulorofobia, cementerios, coimetrofobia o arañas, aracnofobia, por citar solo unas pocas. También podemos encontrarnos con aquellas personas que por motivos religiosos están totalmente en contra de la celebración de Halloween y todo lo relacionado les causa malestar y ansiedad. La luna llena en Halloween solo ocurre una vez cada 19 años. Si bien las lunas llenas a menudo se representan en películas y series de Halloween, en realidad es bastante raro en la vida real. El ciclo lunar entre lunas llenas es de 29,5 días y octubre tiene 31 días, lo que hace que las lunas llenas sean raras. Además de eso, cada luna llena de Halloween es una luna azul. Podremos echar un vistazo a la próxima luna llena de Halloween aproximadamente en 2039. Pero claro está que esto es solo un pronóstico. Y así culmina el nivel 2. La víspera de Halloween de 1938 a las 8 de la noche se emitiría La Guerra de los Mundos, dirigida y narrada por el actor y futuro director de cine Orson Welles, la cual es una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells de 1898. El episodio es famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación, ya sea porque causó el pánico en su audiencia o el fenómeno posterior de la creación del mito que millones de estadounidenses se asustaron con la invasión de extraterrestres. Sin embargo, esto solo fue una leyenda urbana, pues la verdad es que este espacio siempre dejó en claro que se trataba de una recreación adaptada para la radio. Además, al día siguiente, los críticos en los diarios le darían la contra a la radio, pues expresaba que este medio confundía y asustaba a la gente con sus historias emitidas. Sin embargo, se dice que varios oyentes estuvieron pendientes a uno de los programas más sintonizados del momento, Chase and Sanborn Hour, o La Hora de Chase y Sanborn, dirigido por el ventrílocuo Edgar Bergen. Como era de esperarse, las rutinas de comedia y variedades musicales fueron el deleite de todos. Las encuestadoras realizaron un sondeo para verificar los niveles de audiencia por medio de 5.000 llamadas aleatorias, en las que los encuestadores preguntaban: ¿qué programa estás escuchando? La mayoría de los encuestados confirmaron estar pendiente de aquel programa en particular. Solo el 2% dijeron estar escuchando un programa de la CBS al que se refirieron como el programa de Orson Welles o una novela, pero ninguno llegó a mencionar las palabras de transmisión noticiosa. Aquella noche de domingo fue bastante tranquila, como era de esperarse según reportes de la policía. La superstición que rodea al color negro se remonta miles de años atrás, posiblemente al Egipto faraónico, asociado al luto, al mundo de las tinieblas y a lo ignoto. Los egipcios detestaron al gato negro, superstición que heredó el mundo cristiano y que perdura en algunos aspectos hasta nuestros días. Del gato se dijo que sus colmillos eran ponzoñosos, su carne envenenada, el contacto con su piel mortal y su hálito infecto. Sin duda, es durante la Edad Media donde el gato, sea cual fuese su color, pero particularmente si era negro, resultaba satanizado hasta tal extremo que la sola posesión de un gato negro bastaba para vincular a su dueño con la brujería. Claro que había, sin embargo, excepciones a esta regla. Los gatos que lucieran en su pecho el llamado dedo de Dios, que es un mechón de pelos blancos. Ellos eran los únicos en librarse de ser masacrados. Con esta suerte de estigmas, no resulta sorprendente que hoy en día la injusta fama del gato negro haya pervivido en multitud de refranes y creencias populares. Así, por ejemplo, en España existe la superstición de que ver cruzar un gato negro por delante de nosotros, sobre todo en dirección de izquierda a derecha, nos acarreará una súbita mala suerte. En Francia, el infortunio vendrá si
si se pisa la cola de un gato negro, y si este accidente tiene un lugar antes del matrimonio, convendrá aplazar la boda como mínimo un año. En la Gran Bretaña del siglo XIX, sin embargo, el que un gato negro se paseara por delante de uno de los novios a punto de casarse representaba felicidad y fecundidad para los contrayentes. Pero no todo son malas noticias. El gato negro en ocasiones ha conseguido desprenderse de su maléfica aura. En Gran Bretaña es el gato blanco el portador de los malos augurios, mientras que el negro es el que traerá la buena suerte al hogar, tal como reza este proverbio. Si gato es gato de la casa, los enamorados nunca correrán riesgos. Asimismo, en Kentucky existe la creencia de que la visita de un gato negro a una casa es señal de buena suerte, excepto si decide quedarse, en cuyo caso significa infortunio. Similar creencia existía en el pasado en torno a los marineros. Consideraban que traía buena suerte al tener un gato negro a bordo del navío, aunque no se podía pronunciar la palabra gato, pues hacerlo acarrearía grandes desgracias en la mar. Tal vez para prevenir esta eventualidad, las mujeres de los marineros solían tener un gato negro en casa para asegurarse de que sus maridos volverían sanos y salvos. La figura de Michael Jackson es acaso una de las más emblemáticas si es que a música en general hablamos. Su popularidad se extiende hasta nuestros días, ya que sus canciones cada día tienen miles de reproducciones en el mundo, sobre todo en esta época del año, donde Thriller es el boom en todas las fiestas de Halloween. Hablar de esta canción es hablar del terror y que está plasmada en esta obra musical y se encuentra en cada línea, en cada minuto y en cada segundo. Una noche que parecía de lo más normal termina de convertirse en lo más lúgubre. No obstante, Michael Jackson, como genio que fue, supo amalgamar bien los atractivos de Halloween, como el hombre lobo y los zombies, además de dirigir muy bien la coreografía de esta canción, la misma que se popularizaría con el paso de los años y que muchos en el mundo toman como la principal referencia para poder disfrazarse. Hemos repetido 1001 veces que Halloween es la fiesta de los disfraces, pero diría también que es la fiesta de los niños, pues son estos quienes se entusiasman más con estos atuendos, ya que por un momento se convierten en su personaje favorito. No obstante, este día es aprovechado por ciertos inescrupulosos que con engaños logran raptar a niños para a lo mejor pedir un rescate acompañado de una fuerte suma de dinero o satisfacer algunos enfermizos placeres. Se sabe que en estas fechas es común que los niños se pierdan, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias si es que es padre o apoderado de un menor, además de advertirle de todos los peligros que los mayores pueden cometer, ya que más vale prevenir que lamentar. Las calaveritas son unos famosos dulces azucarados que se entregan en el Día de los Muertos, que tiene un origen que se remonta hasta las épocas rurales de los hacendados, en donde los obreros pedían permiso para ir a visitar a sus difuntos y tomarse el día, por lo que los hacendados solían dar comida o dinero para que pudieran ir los trabajadores a ofrendar algo a los difuntos. Estos famosos dulces azucarados tienen forma de calavera y era común que los hacendados compraran para darles a los niños de los obreros que ansiaban la llegada de ese día para recibir estos manjares. Todo esto se combinó con el salir a las calles a pedir dulces gracias a la tradición del dulce o truco del día de Halloween. Sin embargo, también existe la calaverita literaria. Es un relato breve, escrito en verso y de carácter popular, que forma parte de las tradiciones mexicanas que relucen en el Día de los Muertos. Estos poemas plantean una situación imaginaria donde un amigo o un personaje se encuentra con la personificación de la muerte y ésta se lo lleva al otro mundo. Asimismo, estos relatos también abordan algunos hechos concretos de la realidad y de la vida política, social, cultural y económica del país. Es así que muchos utilizan las calaveritas literarias para hacer una crítica social y política, siempre con versos rítmicos y rimas. Y así concluye el nivel 3. El origen de las conocidas linternas de calabaza típicas de Halloween está en una vieja historia irlandesa sobre un hombre llamado Stingy Jack, Jack el Tacaño. Según la historia, Jack había ido a emborracharse con el diablo e intentó convencerle de que se convirtiera en una moneda para pagar las bebidas sin gastar dinero. Tras conseguirlo, Jack se guardó al diablo, ya en esta forma de moneda, en el bolsillo junto a una cruz de plata que impedía que el diablo se transformase. Prometió
liberarle siempre y cuando no le molestara durante un año, y si moría, el diablo no podía llevarse su alma. Jack volvió a engañar al diablo e hizo que cogiera una fruta de un árbol, y mientras estaba subido en una rama, Jack talló el símbolo de la cruz en el árbol, y es así que consiguió disfrutar de 10 años más de vida sin el diablo. Cuando Jack murió, Dios decidió que no podía ir al cielo, pero el diablo había prometido no llevarle al infierno. Por eso tuvo que vagar por la tierra con un carbón encendido que le servía para alumbrar. Jack puso el carbón dentro de un nabo a modo de farol, y Stingy Jack se convirtió en Jack of the Lantern, Jack el del farol. Basándose en esta historia, los irlandeses empezaron a tallar caras espeluznantes en nabos, remolachas y patatas para ahuyentar a Jack y al resto de los espíritus nocturnos. ¿Qué tan en serio puede tomar Halloween una familia? Conozcamos un poco a los Buckley. Ellos eran una familia normal de la época. La hija, llamada Susan, era muy cercana a su padre, quien se dedicaba a cortar la leña, por lo que ella lo acompañó en varias jornadas laborales y de paso aprendió a utilizar el hacha rápidamente. Tiempo después, el señor Buckley falleció, dejando a su esposa Elizabeth y a sus 2 hijos, Susan y John, quienes estaban consternados con su pérdida. La comunidad también sintió la pérdida del padre de esta familia. Es por eso por lo que el día 31 de octubre de ese mismo año, ya pasados varios meses de la muerte del señor Buckley, los vecinos decidieron hacer una fiesta para conmemorar su memoria, además de intentar que la familia subiera un poco sus ánimos. La temática era simple: cada hogar iba a competir por cuál tenía el maniquí más terrorífico del sector. Los pequeños Buckley no se podían quedar atrás y creyeron que era una buena idea llevar la amistosa competencia de maniquíes a otro nivel. Su madre Elizabeth no quiso participar en dicho festejo, pues seguía en luto por la muerte de su marido, por lo que ese día se quedó en la terraza de su hogar sin levantar sospechas de que algo malo podría pasar. Susan, quien le dio rienda suelta a su locura, tomó un hacha, la cual era con la que su difunto padre cortaba la leña, se acercó a su madre y lentamente la decapitó. La cabeza de Elizabeth fue la que apareció sostenida por el niño en la fotografía. Ya con su madre muerta, Susan y John hicieron los preparativos de su maniquí, por lo que se colocaron en el cuerpo de su progenitor en el jardín y lo sentaron en una silla como si Elizabeth siguiera con signos vitales, y durante un tiempo el cadáver pasó desapercibido, hasta que una vecina amiga de la difunta señora Buckley se acercó para felicitarla y se encontró con la verdad. Ante un alarido de la vecina, toda la comunidad se escondió en su casa e inmediatamente llamó a la policía, la cual llegó al lugar de los hechos, pero los niños ya se habían ido con el cuerpo de su madre. Varios días más tarde encontraron el cuerpo putrefacto de la señora Buckley al lado de una carretera. La cabeza nunca apareció. La imagen, sin embargo, es falsa, o mejor dicho, está retocada, según Edward Allen, un artista gráfico estadounidense quien se dedica a retocar imágenes familiares para convertirlas en terroríficas y luego venderlas en su página web llamada Haunted Memories, Memorias Embrujadas. El hombre, de hecho, compartió hace poco la imagen original, donde la mujer luce en perfecto estado junto a sus 2 sonrientes hijos. El hombre lobo es una antigua leyenda que narra la transfiguración de un ser humano en un hombre animal y suele aparecer como una proyección física de seres humanos bestiales. Existen variantes que dependen de la distribución geográfica: el hombre jaguar, leyenda extendida entre las mitologías precolombinas, el hombre pantera, el hombre oso o el hombre hiena en África. En relación al hombre lobo en particular, la leyenda arraigada en las tradiciones europeas parece estar inspirada en la figura de Licaón, un mito griego que narra la historia del fundador y monarca de la ciudad de Licasura, que cometió la imprudencia de querer burlar a Zeus, y el dios supremo lo condenó a él y a su descendencia a convertirse en lobo. He allí el origen de la palabra licantropía. En tiempos medievales, los relatos sobre los hombres lobos estaban muy difundidos en territorio europeo y hasta principios de la modernidad. Se los vincula con la brujería y herejería. La acusación de licantropía tenía el costo de la hoguera. Padecer de hirsutismo, que es una enfermedad que hace crecer excesivamente el vello corporal, era algo sospechoso que los podía transformar al enfermo en una víctima de la Inquisición. Ahora
Ahora bien, mientras que los verdaderos hombres lobos en particular padecían la maldición de transformarse en bestias, los magos y hechiceros sin sufrimiento alguno podían transformarse en hombres lobos a voluntad sin perder sus capacidades humanas en ningún momento. En la actualidad, la leyenda del hombre lobo refiere por lo general a un ser humano que, como consecuencia de alguna maldición, se convierte en las noches de luna llena en un animal salvaje que sale a cometer atrocidades, volviéndose peligroso incluso para sus seres queridos, ya que desgarra sin piedad a las víctimas y luego devora su carne cruda. ¿Por qué un humano podría llegar a convertirse en un hombre lobo? Al respecto existen diversas versiones: haber sido concebido o dormir desnudo durante un plenilunio, cubrirse los pies de lobo, haber sido víctima de un hechizo, pactar con el diablo o ser el séptimo hijo varón de una familia, pero no cualquiera, sino lobizón. Sin embargo, existía por mucho tiempo una explicación menos fantasiosa para este supuesto fenómeno, y era que se creía que la mordedura de un lobo podría traer como consecuencia una transfiguración bestial en la víctima. La pregunta es: ¿cómo defenderse de un hombre lobo si es que en algún momento nos ataca? Algunas tradiciones afirman que debe ser llamado 3 veces por el nombre de pila o extraerle 3 gotas de sangre mientras se produce la transformación. El exorcismo también fue una receta difundida, o también alguna planta medicinal, pero lo más efectivo es dispararle con balas de plata bendecidas previamente por un sacerdote y confeccionadas con algún objeto de culto cristiano, algo que en realidad supera mucho nuestra imaginación. ¿Existió realmente el conde Drácula? La respuesta es sí y no. En realidad nunca hubo un noble con este nombre, pero el escritor Bram Stoker se inspiró en un personaje real, Vlad Tepes, que en el siglo XV sembró el terror entre sus coetáneos por el sadismo de sus castigos hacia el enemigo. Sin embargo, ¿quién fue el príncipe Vlad Tepes? Hace más de 500 años fallecía en Transilvania el auténtico conde Drácula, Vlad el Empalador. Este sádico príncipe fue el personaje histórico tan real como la vida misma que sirvió de inspiración a Bram Stoker para la creación al vampiro más famoso de todos los tiempos. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad el Empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sangrientos gustos y gestas hacen pensar que se acercaban bastante a un monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumanía, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según los historiadores Raymond Iste McCanley y Radu Florescu, su padre, Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en los días señalados. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió tal atuendo para su vampiro. Pero ¿por qué este personaje fue tan cruel? En 1444, el padre de Vlad el Empalador se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como rehenes, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rehén por los otomanos, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el Empalador, sembrando el terror sobre su pueblo que traicionó a su familia. Invitó a los boyardos a una cena de Pascua, pero el festín acabó en masacre, empalamientos, ejecuciones masivas y crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegar a beber la sangre de sus víctimas, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminus Bamberg, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. No cabe duda que Vlad III tenía sed de sangre, aunque fuera en sentido
sentido figurado, mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de hemoglobina para vivir por eternidad se tomara de forma literal y literaria. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano y puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Gerhardt sobre las supersticiones de Transilvania publicado en 1885. Y sobre todo que, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado hasta la actualidad. En 1976, Rumanía declaró a Vlad Tepes héroe de la nación, un detalle quizá menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Marno en 1922, el vampiro encarnado por Bela Lugosi en 1931 o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola. De no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula, pero al menos tras escuchar todo esto habrás puesto remedio al desconocimiento generalizado sobre el hombre de carne y hueso que le antecedió. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades, el vampiro inmortal ni siquiera hubiese existido. Un zombie es un ente que puede resucitar o volver a la vida después de la muerte. El concepto que da origen a los zombies está inspirado en una figura legendaria propia del culto vudú haitiano. De acuerdo con la creencia popular de Haití, un Augan, Bokor o hechicero vudú es capaz de resucitar a un muerto mediante un ritual. No obstante, el muerto queda sometido a la voluntad de la persona que le devolvió la vida. Cuenta la leyenda, además, que una persona que es mordida por un zombie se convierte en este ser. Fue en 1932 cuando se produjo el salto de la cultura haitiana a la industria del entretenimiento. Estados Unidos adoptó a los zombies como un nuevo componente para el cine de terror con la cinta White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi y Matt Bellamy. Se dice que en parte también estaba inspirada en un diario del viaje del periodista William Seaborg, quien en el libro Young Gales llegó a describir el sabor de la carne humana como algo muy parecido a la carne de ternera, un dato que podía explicar qué hace a los zombies del cine y la televisión en buscar carne humana como objetivo. Con los años, las películas sobre muertos vivientes empezaron a multiplicarse, muchas con la temática del vudú haitiano como fondo de la historia. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del fenómeno zombie hacia otros derroteros como los experimentos científicos, los virus, etcétera. Y claro está, no olvidemos a Frankenstein, el nuevo Prometeo que por excelencia, de seguro, habrás escuchado en varias adaptaciones. Y con esto concluye el nivel 4. Muchos cristianos asocian a la fiesta de Halloween como una fiesta de adoración hacia el demonio, pues solo se busca celebrar por lo alto este día sin importar las consecuencias. Además que muchas fiestas de esta temática terminan por ser más de perdición que de celebración. Además, muchas sectas religiosas asocian a los disfraces a un homenaje a los muertos y seres demoníacos, lo que hace que su rechazo sea inminente. Esto tiene también mucho fundamento, ya que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar versículos sobre la prohibición de adorar a los muertos, el cual siempre fue la finalidad de esta popular fiesta, que hasta nuestros días no deja de despertar polémica. Se dice que la aparente inofensiva calabaza tiene un significado macabro, ya que estos pueblos paganos tomaban una calabaza y dibujaban en ella la cara de un alma triste, y luego encendían una luz dentro de ellas y las colgaban en sus casas con el fin de indicar que ellos eran simpatizantes de Satanás y querían recibir la visita de los malos espíritus durante la celebración de Halloween. Quiero dejar claro que estas percepciones finalmente dependen de cada persona, ya que es la gente quien elige volver popular a una celebración. Llamado en realidad Alejandro, antes de trocar su nombre por el de Aleister Crowley, es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, quien amaba el Día de las Brujas, apodado la Gran Bestia, llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo. Aleister quedó huérfano siendo un niño. Pasó su infancia con unos familiares que le instruyeron en la tradición religiosa. Enseguida encaminó su vida hacia el estudio. En Cambridge comenzó a escribir en diferentes
diferentes géneros. Su primera iniciación en el ocultismo surgió con la lectura de la Cábala desvelada. En 1896 tuvo su primera experiencia esotérica en Estocolmo. Solo un año después ingresó en la orden secreta del templo Isus Urania de la orden hermética de Alba Dorada. Las luchas por el poder le hicieron abandonar el grupo y marchar a Egipto. En este país se convirtió en el líder del Otto, Ordo Templi Orientis, y entró en contacto con varias sociedades. Fue en el Cairo donde Aiwais, el mensajero del dios egipcio Horus, se apareció a Lester Conley para revelarle un credo mágico al que el alquimista inglés definió con el nombre de la ley de Telema. En 1920 se dirigió hacia Sicilia, donde la leyenda sobre los ritos sexuales que practicaban en su abadía provocó su expulsión del país, hasta su muerte ocurrida en 1947. Numerosas teorías y mitos surgieron en torno a su figura, desde afirmar que se alimentaba a base de leche, coñac y heroína, hasta asegurar que había sido asesor del mismísimo Winston Churchill. Su legado fue la piedra angular de algunas vertientes del movimiento hippie y fuente de inspiración para músicos de rock como Jimmy Page, que se obsesionó con su figura hasta el punto de comprar la mansión que el famoso ocultista tenía en el lago Ness. Si no te gustan mucho los títeres o figuras como la película de terror de Chucky, prepárate para pasar miedo. La Isla de las Muñecas existe y ostenta el título récord de la colección más grande de muñecas embrujadas por una buena razón. Ubicada en México, el nombre se traduce como la Isla de las Muñecas y es uno de los escenarios más cercanos a una aparición en la vida real. Esta isla fuera del mapa alberga miles de muñecos rotos, mutilados y en descomposición que cuelgan de prácticamente todos los árboles y arbustos que hay allí. Esta grotesca colección comenzó cuando un hombre llamado Don Julián Santana Barrera llegó a vivir a la isla en la década de 1950. Después de pasar algún tiempo allí, Barrera afirmó que lo perseguía el fantasma de una joven que se había ahogado en uno de los canales cercanos 3 décadas antes. Para apaciguar su espíritu inquieto, colocó muñecos por la isla a modo de santuario y se obsesionó tanto con coleccionarlos que se pasaban los días corriendo vertederos de basura y pescando en los canales muñecos viejos y desechados, incluso intercambiando verduras y frutas de cosecha propia por ellos. Irónicamente, encontró su propia muerte aquí, en 2001, ahogándose en el mismo canal donde había muerto la niña en la década de 1920. La Isla de las Muñecas es ahora una importante atracción turística y un lugar inquietante, donde según los lugareños, las muñecas cobran vida por la noche. Se dice que estos muñecos rotos y atormentados están animados por los espíritus de los muertos y comienzan a llamar, susurrar y mover sus extremidades y girar la cabeza por sí solos, con la esperanza de atraer a los incautos a una muerte acuática en los canales de la isla. Cuenta la leyenda que, para apaciguar a estas muñecas encantadas, cada visitante debería ofrecer un regalo, nada más por poner un pie en la isla. ¿Qué puede pasar en una fiesta de Halloween? ¿Podrías regresar bien a casa? Esto de seguro no pasaba por la cabeza de Luis Andrés Colmenares aquel 31 de octubre de 2010, quien salió de rumba con los compañeros de la Universidad de los Andes. Aquella noche de Halloween y hacia las 3 de la madrugada, estaba bastante más embriagado que los demás. Laura Moreno, a quien Colmenares pretendía, y Jessie Quintero, la mejor amiga de Colmenares, al ver que él con necesidad insistía en irse y alejarse del grupo, decidieron acompañarlo. Fueron con el joven hasta un puesto de comida rápida. Allí, luego de hacerles una escena de reproches, Colmenares de pronto comenzó a correr hacia el Parque del Virrey y Laura fue tras él, mientras que Jessie aguardó a varios amigos que la recogieron en una camioneta y fueron a buscarlos. Al llegar encontraron a Laura en shock. Decía que Luis Andrés había seguido corriendo y que lo vio caer al canal de aguas lluvias que atraviesa el parque. Los universitarios dijeron haberlo buscado por el sector y que dieron aviso a los rescatistas. Los registros y testimonios indican que esa fue una de las noches en las que más llovió, por ejemplo, en Bogotá. Los universitarios más tarde llamaron a los bomberos, quienes acudieron y tampoco encontraron nada. El Parque El Virrey estaba oscuro y atravesado por el canal abierto de aguas lluvias que recolecta fluido desde los cerros orientales de Bogotá y se prolonga hacia la altura de la autopista norte. El sector donde
donde Colmenares se perdió queda en un punto avanzado del canal. La primera brigada de bomberos que acudió para atender el llamado de los universitarios no encontró al joven perdido. Sin embargo, al día siguiente, al final de la tarde, otra brigada fue y sí encontró a Colmenares fallecido. La tesis de la fiscalía fue que el cuerpo de Luis Andrés no se encontró en la búsqueda inicial porque no estaba en el caño. Fue atacado y golpeado en otro lugar por terceros y con ayuda de Moreno, quienes después lo dejaron en ese lugar. A Jessy Quintero la acusaron de encubrimiento y falso testimonio porque respaldaba la versión de Laura. Sin embargo, en 2017, las dos fueron absueltas de los cargos por una jueza en Bogotá, quien argumentó que la fiscalía no solo pudo probar la responsabilidad de Quintero y Moreno, sino que tampoco comprobó la tesis del asesinato. Según el fallo, Colmenares murió producto de una caída. Sin embargo, la familia insiste que Luis fue asesinado. Hasta hoy, este caso es un misterio y su familia cada año lo recuerda con mucho cariño. La leyenda cuenta que en cierta noche de Halloween, una joven y hermosa pero rebelde mujer salió de su casa sin el permiso de sus padres y acudió a una discoteca o un bar de su ciudad. Ya en el mismo centro nocturno, la mujer recibió una invitación a bailar de un elegante hombre, el cual sobresalía en el lugar y atraía las miradas de todas las personas. El extraño, mientras danzaba, se acercó a uno de sus oídos para pedirle que no le mirara los pies. Sin embargo, aseguran que la mujer hizo caso omiso a la recomendación y se dio cuenta de que en vez de pies tenía pezuñas como las de un toro o un caballo. Inmediatamente se dice que ella cayó desmayada de la impresión y que en la discoteca se levantó un fuerte olor a azufre. En cuanto esto ocurrió, los asistentes a la noche de rumba salieron corriendo despavoridos del sitio. Un par de hombres se llenaron de valentía y ayudaron a sacar a la desmayada. Sobre ella o su identidad se conoce poco y nada concreto. Muchos afirman que los testigos de la horripilante escena quedaron sorprendidos y cuando iban a intervenir, la mujer y el extraño ser desaparecieron en una nube de humo. Fue en ese momento que el lugar empezó a envolverse en llamas. No obstante, diferentes hipótesis apuntan a que murió o enloqueció tras la vivencia de bailar con el demonio. Desde lo sucedido, esta historia se trasladó a muchos rincones de Latinoamérica, contándola sobre todo cuando alguna chica rebelde quiere salir a alguna fiesta y sus padres se lo niegan, instaurándole el terror, relatando lo que ya hemos escuchado. Lo cierto es que nadie puede estar libre de algo similar. ¿Tú qué opinas? Y así cerramos por todo lo alto nuestro iceberg de Halloween. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte del video y se entretuvo bastante con este contenido, que la verdad disfruté en hacerlo. Déjame en los comentarios de qué otro tema podemos hablar para hacer una investigación y claro está, te invito a seguir en este canal mirando nuestros populares videos. Muy buenas noches.